Perfecto. Buenas alumnos. Esta es la clase que quedó pendiente acerca de métodos de validación de la clasificación de imágenes satelitales, ¿vale? Nosotros en la clase pasada ya vimos cómo se hacía la clasificación, hablamos acerca de la teoría de la clasificación, y en esta voy a mostrarles cómo se debe evaluar un método de clasificación de manera de que ustedes puedan decir si es que es buena o mala la clasificación resultante, ¿vale? Hay muchos métodos de evaluación de clasificación, pero solamente vamos a ver los que son más recurrentes en el área de teledetección. Y bueno, ahí ustedes también vamos a conversar acerca de cuáles se les recomienda en distintas ocasiones. Recordar que la forma más, esto ya lo vimos en clase, recordar que la forma más fácil de hacer una evaluación de una clasificación es teniendo un dataset de control, por así decirlo, en el cual nosotros generalmente lo que hacemos es teniendo este dataset de áreas de interés o regiones de interés, que son polígonos al final del día. Podemos seleccionar un porcentaje para entrenar el modelo, para enseñar al modelo, y otro porcentaje para validar el modelo ya generado, ¿vale? Estos porcentajes varían mucho, generalmente andan alrededor de 80% para entrenamiento y un 20% para validación, pero también depende de lo que yo quiero probar en mi modelo. Por ejemplo, si tenemos un modelo de clasificación que se adapta fácilmente a distintas condiciones, podemos perfectamente seleccionar un 50% de entrenamiento y un 50% de validación, de manera de darle énfasis al hecho de que el modelo, pese a no ser entrenado con un 50% de los datos, igual funciona bien con ese porcentaje de datos desconocido hasta ese momento, por así decirlo. ¿Vale? Em, Aquí hay mucho que se puede observar en la práctica, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un set de datos en el cual, si de mi conjunto original, eh, por ABC motivo, mi set de entrenamiento no describe completamente a algunos casos de mi set de validación, obviamente pudiera tener una mala respuesta en la validación de mi método de clasificación, ¿vale? Entonces, de hecho, ustedes van a poder observar que si ustedes entrenan un modelo eh, con los mismos parámetros, qué sé yo, los mismos porcentajes, y lo hacen una vez y después lo replican y lo hacen otra vez, como esta selección de set de datos de entrenamiento y de validación en la mayoría de los casos es aleatorio, puede ser que, no puede ser, en casi la mayoría de los casos, mi evaluación de mi modelo va a variar de una ejecución a otra, ¿vale? Entonces depende mucho del set de entrenamiento que estemos utilizando para generar nuestro modelo. Perdón. Esa es la forma tradicional y es la que más se ha tendido a usar, y más aún en docencia. La otra forma es usando validación cruzada. A grosso modo aquí voy a definir solamente dos. Validación cruzada, en donde en realidad lo que se hace es ejecutar un entrenamiento de un modelo en varias ocasiones, y de manera que en cada ocasión selecciono un set de entrenamiento y de validación diferente. De manera que si contabilizo o si integro todas mis iteraciones que se usaron para entrenar el modelo, en realidad todos los datos se usan tanto para entrenar como para validar, ¿vale? En la práctica, en este curso no vamos a implementar este modelo, sino que vamos a utilizar este, debido a que estamos usando el complemento, perdón, siempre se me olvida el nombre, de Setsaka de QGIS, ¿vale? Y ese algoritmo utiliza esta forma en la cual explícitamente uno le puede dar el porcentaje que uno quiere usar para entrenar y para validar, ¿vale? Los términos de precisión y exactitud es bueno tenerlo un poco más claro, y esto a grosso modo, la exactitud siempre está referida a em, eh,
cuántas veces acierto o mi modelo acierta exactamente a un valor que yo quiero acertar, ¿vale? Entonces, que generalmente se muestra en estos gráficos y en realidad la exactitud tiene que ver con cuántas veces mis puntos o en este caso simula ser lanzamiento de dardos, por así decirlo, mis dardos aciertan a mi objetivo, que es el círculo rojo, ¿vale? Entonces, mientras más cerca estoy de mi punto rojo, más exacto va a ser mi modelo, independiente de lo que pase alrededor, ¿vale? Y la precisión tiene que ver de qué tan recurrente o qué tan en repetidas ocasiones estoy acertando en un área definida, ¿vale? Entonces mi densidad o claro, mi densidad o mi dispersión de mis aciertos es menor, pese a que no estoy acertando en el punto que yo espero acertar, ¿vale? En este caso, esto es una representación de un modelo poco exacto y poco preciso. Esto es preciso, porque están agrupados los lanzamientos, pero no exacto. Acá exacto, pero sin precisión. Y acá exacto y preciso, ¿vale? En el ámbito de las imágenes satelitales, ¿cómo lo podemos llevar esto a esa área? Y a grosso modo uno puede considerar que la exactitud está referida a cómo es el comportamiento general de mi modelo, como qué tanto acierta a las clases que debe acertar. Em, y la precisión habla más bien de cómo es el análisis que se hace de los aciertos, pero clase por clase, ¿vale? A grosso modo podemos diferenciarlo de esa manera. Bueno, el primer tema o la primera técnica que vamos a ver para analizar o evaluar un modelo de clasificación es la matriz de confusión. Esta matriz de confusión no solamente se ocupa en el área de la teledetección, sino que se ocupa en cualquier área en la cual se esté haciendo un trabajo de clasificar datos o asignarle una etiqueta a los datos, ¿vale? Entonces la matriz de confusión sirve para esto. En general, si ustedes buscan en internet, van a encontrar muchos ejemplos de matrices de confusión, pero generalmente lo muestran con dos clases, positivo o negativo, ¿vale? De ahí vamos a pasar a explicar a qué se refiere este diagrama. Voy a leer acá lo que aparece y vamos a hablar acerca de esto. Es el método más simple para evaluar la clasificación y el que más se utiliza, ¿vale? Entonces sí o sí tienen que utilizarlo ustedes, saber utilizarlo. No solo se usa en el ámbito de la detección, sino que en diferentes áreas, como ya lo había mencionado, y en muy variadas áreas, ¿vale? En temas de salud, incluso en temas el otro día veía una aplicación en temas de legislación. Se evaluaba la opinión, por así decirlo, de distintos jueces en función de distintos casos y se evaluaba mediante la matriz de confusión. Em, a menudo van a encontrar con estas dos clases, positivo o negativo, o sí o no, blanco o negro, como sea, como una clasificación binaria. Eso quiere decir que solamente existen dos clases, una clase positiva y otra clase negativa, ¿vale? En el ámbito, por ejemplo, de la salud, generalmente se ocupa esto para detectar eh, cierta, para comprobar hipótesis, ¿vale? Entonces, si es que se comprueba la hipótesis, está una opción, una clasificación, y si no se comprueba, está la otra clasificación, ¿vale? Lo más importante es calcular la exactitud de la clasificación, lo que ya había hablado antes, y la exactitud, recuerden que es como el comportamiento general de mi modelo de clasificación. Aunque es bien sabido que la exactitud es válida en clasificaciones en donde todas las clases tienen un número similar de instancias. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tengan en consideración este concepto que es datos balanceados. ¿Vale? ¿A qué se refiere a los datos balanceados? Que todas las clases las entreno y las valido con un número similar de instancias y en el caso de nosotros esas instancias se traducen a regiones de interés, a esos polígonos con los cuales vamos a entrenar, ¿vale? O píxeles, ya, eso es importante mencionarlo ahora. En clasificación generalmente nosotros generamos estos polígonos o regiones de interés para entrenar
y validar los distintos modelos de clasificación. En la mayoría de los casos, los algoritmos lo que hacen es extraer todos los píxeles que están dentro de estos polígonos, y cada uno de esos píxeles es una instancia, o sea, es una muestra, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, sí va a importar el hecho que tenga yo un polígono pequeñito y un polígono más grande. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el polígono más grande va a tener más, más píxeles de los cuales poder extraer la información y validar también eventualmente si ese polígono se usa para validar. En cambio, el polígono más pequeño no. Eso desbalancearía un poco nuestro modelo de clasificación. Eh, vale, muchos algoritmos hacen eso. Otros algoritmos lo que hacen es extraer estadísticos de estos polígonos, ¿vale? Por ejemplo, el valor promedio, supongamos el más simple, el valor promedio de los píxeles que está dentro de ese polígono, ¿vale? De esa manera, cada región de interés sería una muestra o una instancia, ¿vale? Y hay otros métodos que lo que hacen es no considerar los píxeles como mi unidad más pequeña dentro de la imagen, sino que considerar objetos, ¿vale? O segmentos. Pero eso es otro tema y ahí utilizan los segmentos como unidad mínima y no los píxeles, ¿vale? Pero es importante que sepan que la mayoría de los casos los algoritmos utilizan los píxeles que están dentro de estas regiones. Y lo vamos a ver también en la validación que nos entregan los complementos. Em, Porque aunque nosotros seleccionemos, por ejemplo, 5 regiones de interés para, por ejemplo, 5 regiones de interés para cada una de estas clases, son 4 clases, 5 por 4, 20, tendríamos 20 regiones de interés en total. Pero cuando generamos la matriz de confusión o cuando el complemento, el de Setsaka, nos genera la matriz de confusión, se genera mucho más que 20 numeritos acá, instancias. Eso quiere decir que está considerando los píxeles y no las regiones de interés, ¿vale? Em, Aparte de la exactitud, también se pueden obtener otros indicadores, otras métricas desde la matriz de confusión que lo vamos a ver más adelante. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ustedes van a encontrar en libros o en internet, en distintas fuentes, van a encontrar que la matriz de confusión, que es esta, en donde aquí se ponen las clases, supongamos que aquí está la clase A, B, C, D, y aquí también se replican las clases en el mismo orden, A, B, C, D. Generalmente van a encontrar que la referencia o los datos o la verdad de terreno, como se dice, está acá arriba. O sea, cada una de estas columnas, estas clases de columnas, son la verdad de terreno. Y la estimación o la clasificación, lo que nos entrega el modelo de clasificación, está acá, en las filas. Generalmente van a encontrar esta representación, pero ojo que de repente se muestran los textos en donde la referencia está acá y la estimación está acá. Es simplemente otra forma de presentar la matriz de confusión, pero lo que sí tienen que hacer es considerar esto para hacer el cambio de lo que vamos a ver más adelante, ya que los resultados que se pueden obtener o las métricas que se pueden obtener depende también de dónde estamos considerando la referencia o la estimación, ¿vale? La forma de leer la matriz de confusión es como se las dije, acá están clases de verdad o de referencia y aquí están las clases de la estimación o el modelo de clasificación. ¿Qué es lo que dice esto? Es que, por ejemplo, si acá tengo la verdad, acá uno lee de esta forma. La clase A, 23 instancias, hablemos de píxeles, ¿vale? Para que no nos confundamos. 23 píxeles fueron correctamente clasificados como clase A. Pero la clase A real, también 2 píxeles cayeron en la clase B, 2 píxeles cayeron en la clase C y 1 píxel cayó en la clase D. En total hay 28 píxeles reales de mi clase A. ¿A qué me refiero con esto? Es que cuando se hizo, asumiendo que estos datos fueron al azar que generé, cuando hicimos la selección de las áreas de interés, realmente nosotros generamos 28 píxeles de la clase A, ¿vale? 30 píxeles de la clase B, 18 píxeles de la clase C y 31 píxeles de la clase D.
Pero, ojo, mi modelo clasificó, aquí concuerda, calza 28 píxeles de la clase A, igual que los 28 píxeles de acá, pero fíjense que en la clase B mi modelo generó 31 píxeles, siendo que yo en la realidad yo tenía solamente 30 píxeles generados en mis regiones de interés. Entonces, los de acá contabilizan como los píxeles o las regiones de interés, lo que sea, pero en este caso dejémoslo como píxeles. Esto contabiliza el total de los píxeles que originalmente se consideraron de la clase A, clase B, clase C y clase D, ¿vale? Y esto habla de los totales de los píxeles clasificados por mi modelo en cada una de las clases, ¿vale? Este total es la suma de esto, pero también concuerda con la suma de esto y siempre va a concordar. Así que basta con calcular la suma de ya sea de las columnas o de las filas y van a tener esto total. Esto quiere decir que se clasificaron en total 107 píxeles para generar la matriz de confusión, ¿vale? Em, ya. La información más importante, por así decirlo, y la más visible a simple vista que podemos obtener de la matriz de confusión es la diagonal principal. En la diagonal principal están los píxeles correctamente clasificados. ¿Por qué? Porque uno lee que la clase A, correctamente el modelo clasificó 23 píxeles de la clase A, correctamente el modelo clasificó 24 píxeles de la clase B, 12 en la C y 26 en la D. Entonces, estos son los píxeles correctamente clasificados. Y siempre, 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 para un modelo bueno, de clasificación bueno, los valores de la diagonal principal tienen que ser mayores a los valores del resto de la matriz. ¿Vale? Y en este caso se cumple eso. Vale, entonces, si yo leo hacia abajo, lo leo como ya lo mencioné. La clase A tiene 23 píxeles que fueron correctamente clasificados en la clase A, 2 píxeles que fueron erróneamente clasificados en la clase B, 2 que cayeron en la clase C y 1 que cayó en la clase D. Y si lo leo como fila, lo que me está diciendo es que mi modelo clasificó mi clase A, en mi clase A clasificó 23 píxeles que correctamente son de la clase A, pero también me clasificó 3 que eran de la clase B, 2 que eran de la clase C y 0 que eran de la clase D. Si se fijan, difieren porque acá difieren de estos datos, porque en realidad se está observando diferentes cosas. Acá se está observando la evaluación, por así decirlo, de mi modelo de clasificación. En cambio acá se está evaluando, en realidad se está, claro, evaluando o considerando qué pasó con mis datos realmente de esa clase, en dónde se fueron dónde se distribuyeron, por así decirlo, los que realmente estaban en esta clase. Ahora, para explicar esto, para que lo entiendan más gráficamente, por así decirlo, imagínense que ustedes en su mapa, ustedes generan regiones de interés, ¿vale? Entonces generan polígonos, que son los que yo mencionaba acá, ¿vale? Entonces generan todos estos polígonos. Entonces lo que me está diciendo la columna, los datos de la columna, es que en mi clase A, por ejemplo acá, que tengo, esas son las de validación, en mi clase A, en realidad solo algunos de mi clase A fueron correctamente clasificados como clase A. Y hay pedacitos, por así decirlo, de mi clase A que en realidad fueron clasificados tanto en la clase B, C y uno solo en la clase D. ¿Vale? En cambio, si lo visualizo desde acá, como la estimación, me está diciendo de que mi modelo clasificó A en un pedazo en un gran pedazo de esta clase A, pero también mi modelo fue y generó clases A dentro de mi clase B. Y como puse 4 clases,
generó también en otro polígono hipotético acá de mi clase C y mi clase D, ¿vale? Esa es la forma de comprenderlo. Yo creo que les va a quedar más claro cuando lo tengan visualizado en su mapa, ¿vale? Vale, pasemos a la siguiente. Entonces la matriz de confusión tiene, en realidad, traté de ser, esto lo hice yo en Excel para tratar de explicar y que sea bien, tratar de ser bien claro, porque ustedes van a encontrar mucha información dando vuelta y pueden confundirse, ¿vale? La forma más fácil de presentar y de analizar una matriz de confusión es que la matriz de confusión, esta se va a generar automáticamente por el modelo, por el complemento, el saca. Entonces, estos datos los van a tener ustedes automáticamente del modelo, del complemento, y ustedes lo que tienen que hacer, lo primero de todo, lo primero que tienen que hacer es sumar las filas, 28, 23, más 2, más 2, más 1, 28, y sumar todas las filas, y también sumar las columnas, ¿vale? Ustedes automáticamente con esa información ya pueden sacar la exactitud completa del modelo. ¿Vale? La exactitud completa del modelo es la suma de la diagonal principal, 23 más 24 más 12 más 26, dividido por el total de las instancias. El total de las instancias, recuerden que puede ser esta suma o esta suma, da lo mismo, 107. Entonces suman esto dividido por esto y le va a dar la exactitud completa general del modelo. A grosso modo, cuando hablamos de una exactitud por sobre 0,7, ya estamos hablando de un modelo relativamente bueno, ¿vale? Obviamente ahí puede mejorar y podemos llegar al 90% o más, ¿vale? En este caso dio un 79% de la exactitud total. ¿Eso qué quiere decir? Que de las 107 instancias que en mi total, el 79% fue real o correctamente clasificado, que sería la diagonal principal, ¿vale? Pero ojo, esto me solamente un valor de qué tan exactos fueron correctamente clasificadas mis diferentes clases. Pero en realidad no me está dando información de cuál fue el riesgo, por así decirlo, o el costo asociado en mi clasificación. No me está analizando, por ejemplo, cuál es mi análisis clase a clase. ¿Qué pasó con clase a clase? ¿Vale? Entonces, esto, si bien es un indicador útil y que se ocupa generalmente, es una métrica general que en realidad no basta simplemente con tener esto, ¿vale? Bueno, ahí explico cómo se obtiene la exactitud. La suma de la diagonal principal dividida por el total de la muestra, ya se lo expliqué. Pero lo interesante es comenzar a sacar la precisión y la sensibilidad que se le llama, ¿vale? La precisión, si se fijan, está relacionada con las filas y la sensibilidad está relacionada con las columnas, ¿vale? ¿Qué se hace acá? Bueno, y lo explico acá. Si se divide el valor de la diagonal por el total de la fila, se obtiene la precisión del usuario. Se divide el valor de la diagonal por el total. Ah, ya. No había entendido lo que había escrito. ¿Vale? Acá lo que me está diciendo es que para calcular esta precisión, lo que tienen que hacer es ese 23 dividirlo por el total de esa fila. O sea, 23 dividido por el total de esta fila me va a dar la precisión de esa clase. Y así sucesivamente. 24 dividido por el total de esa fila me da 0,77, 0,80, 0,79. Entonces esa es la precisión de mi modelo para cada una de las clases. Entonces con esta información yo puedo, por ejemplo, saber qué tan preciso fue o qué clase se clasificó de mejor manera, más precisa en mi modelo. Y en este caso, la clase A, ¿vale? Con esta información.
Pero ojo, esto no es toda la información completa. ¿Por qué? Porque también podemos calcular la sensibilidad. La sensibilidad lo que me está diciendo, o volviendo atrás, la precisión lo que me está diciendo es que mi modelo clasificó un 82% correctamente de todas las instancias o píxeles A que generó, ¿vale? Entonces, de todos los píxeles A que generó, 82% estaban bien. ¿Vale? Después vamos a ver un tema acá que puede pasar que no necesariamente tenemos que solo guiarnos por esto, ¿vale? Y en cambio la sensibilidad me está diciendo de las clases A, de los píxeles con clase A que yo tengo como referencia, un 82% fue correctamente clasificado en clase A. Recuerden que esos valores concordaban uno con otro, por eso se mantiene el mismo valor. Pero, por ejemplo, veamos el de la clase B. El de la clase B, la precisión es un 77%, o sea, un 77% de los píxeles clasificados por mi modelo eran correctamente una clase B. En cambio, la sensibilidad me dice que de los píxeles reales o referencia que yo tenía, un 80% fue clasificado efectivamente como clase B, ¿vale? Entonces, si se fijan, difieren los dos valores. ¿Por qué? Porque analizan o visualizan distintas cosas dentro de mi modelo de clasificación, ¿vale? Fíjense en el caso de la clase C. Es notorio que la diferencia entre la precisión, un 80%, y la sensibilidad de un 67%. ¿Vale? ¿Por qué pasó esto? Porque si se fijan acá, el modelo clasificó 12, 13, 14, 15. Clasificó 15, 15 píxeles con clase C, ¿vale? En total 15. Pero en realidad, si yo miro un poquito para acá, o si cuento esto, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, en realidad eran 18. Entonces clasificó menos píxeles de los que tenía de referencia, ¿vale? Pero de los 15 que generó, 12 acertaron a mi clase C y 3 no acertaron. Entonces hubo un 80% de precisión. Pero, si miro acá, de los 18 píxeles que yo tenía de referencia en mi clase C, solamente 12 fueron acertados correctamente y 6 no acertaron, sino que fue 6 píxeles que realmente eran de clase C fueron clasificados como otra clase. Entonces mi sensibilidad del modelo era baja, fue baja, ¿vale? Em, entonces, esta sensibilidad y esta precisión se deben analizar de manera conjunta, ¿vale? Y es importante que ustedes vayan comprendiendo a qué se refieren. El error asociado a esta sensibilidad es 1 menos la sensibilidad, lo cual en este caso el error por omisión es igual a 33%, 0,33, ¿vale? Este error por omisión, voy a leer lo que dice acá. Cuando un píxel que pertenece a determinada clase no resulta clasificado en dicha clase, es un falso negativo. Se plantea como riesgo del productor. ¿A qué se refiere como riesgo del productor? En realidad asociarlo a que es un riesgo que está asociado directamente al modelo de clasificación, ¿vale? Em, Perdón, a los datos de referencia, ¿vale? Aquí menciono algo ya. ¿A qué se refiere con falso negativo? Falso negativo se refiere, perdón, ah, el falso negativo se refiere a esto que yo puse acá. Recuerden que en la mayoría de los casos ustedes van a encontrar esta matriz de confusión solamente con dos clases. Entonces, se le dice un verdadero positivo a cuando la clase es correctamente clasificado en la clase positiva, y un verdadero negativo cuando es
correctamente no clasificado en la clase positivo, ¿vale? Entonces se habla de verdadero positivo, verdadero negativo. Falso positivo es cuando se clasifica como positivo, pero en realidad es un negativo. Y falso negativo es cuando se clasifica como negativo siendo positivo, ¿vale? Entonces por eso van a ustedes ver recurrentemente el uso de las palabras falso negativo o falso positivo, ¿vale? Acá, el error por comisión, que se calcula de la misma forma que acá, cuando un píxel resulta clasificado en una clase y en realidad pertenece a otra, es un falso positivo, se plantea como riesgo del usuario, ¿vale? Cuando uno analiza acá, en realidad está analizando netamente lo que me está generando mi modelo, ¿vale? En cambio acá lo que se está analizando es los datos, considerando principalmente los datos de referencia, ¿vale? Eh, entonces ustedes cuando usen la matriz de confusión calculan la exactitud total, pero también tienen que calcular la precisión y la sensibilidad. Y esta, creo yo, es la forma más fácil de visualizarlo, ¿vale? Entonces acostúmbrense a hacerlo de esta forma. Entonces de esta forma analizamos tanto, evaluamos nuestro modelo en cada una de las clases mediante la precisión y evaluamos qué pasó con nuestros datos de referencia, nuestra verdad de terreno en cada una de las clases con la sensibilidad, ¿vale? Em, ya, pero aquí cabe una pregunta, ¿pero cuán bueno debe ser mi modelo? Yo aquí les mencionaba que en realidad un valor de 0,7 acá pudiera ser un valor correcto de un modelo de clasificación. Pero también les dije de que esto en realidad era demasiado integrador. En realidad no, todo lo contrario. No integra muchas cosas este valor, esta métrica, y por lo tanto no nos está diciendo todo. Puede haber un modelo que tenga un valor de exactitud total de un 90%, pero pueden haber errores garrafales dentro de la clasificación y lo vamos a ver al final en un caso de estudio, ¿vale? Pero ¿cuán bueno debe ser mi modelo? Para responder esta pregunta se realiza la comparación de nuestro modelo versus su modelo debido solo al azar. Y aquí hablamos de otro método de evaluación de modelos de clasificación, que es el coeficiente kappa, ¿vale? Voy a leer esto. Se usa para evaluar métodos de clasificación considerando la comparación con respecto a un modelo hipotético aleatorio. Esto quiere decir que compara el resultado de un modelo con un resultado debido solo al azar, ¿vale? El cálculo del azar, tal como, bueno, esto lo voy a leer después. ¿A qué se refiere esto? Es que, ¿qué pasa si es que yo aleatoriamente pudiera estar designando un píxel como una clase u otra? O sea, ¿qué pasa si mi modelo de clasificación en realidad solo se basara en el azar? Ese modelo azaroso igualmente tendría aciertos, ¿vale? Entonces tendría una exactitud ese modelo, un nivel de exactitud. Entonces lo que hace el coeficiente kappa es comparar en realidad mi modelo de clasificación con un modelo aleatorio con esos mismos datos, ¿vale? Entonces eso lo que dice es qué tan bueno es mi modelo considerando un modelo versus un modelo aleatorio, ¿vale? El cálculo del azar, tal como está en la ecuación de abajo, indica el número de instancias que se clasificarían correctamente en un modelo debido al azar, ¿vale? No voy a poder mover el cursor, así que veamos lo que dice abajo, azar, en esa ecuación. Lo que me está diciendo esa ecuación es que se tienen que multiplicar los totales, o sea, los resultados que están los resultados totales que están en la columna de la matriz de confusión que se muestra ahí, de la fila por el de la columna. Por ejemplo, en ese caso sería multiplicar 28, que es el de la fila, por el 28, el primer 28 de la columna, más el 31 por el 30 de la columna, más el 15 por el 18 de la columna, más el 33 por el 31 de la columna, y todo eso dividirlo por el total de la instancia, que son 107. Entonces ahora voy a usar el puntero. 28 por 28 más 31 por 30 más 15 por 18 más 33 por 31, y todo eso lo divido por 107.
El número que me va a generar ahí es el número de instancias o de píxeles que serían correctamente clasificados con un modelo azaroso, ¿vale? Luego, teniendo ese valor de azar, utilizo esta ecuación para calcular el coeficiente kappa, en el cual la ecuación es bien simple. Si se fijan, acá arriba, o mejor veamos abajo. Abajo lo que nos está diciendo es el total de las instancias, o sea, las 107, menos el número hipotético que se calcularían correctamente o se clasificarían correctamente con el azar, ¿vale? Entonces, esta resta me va a dar el número que correctamente se debieran clasificar, o, o sea, el total de las instancias menos el número que correctamente se clasificarían debido al azar, y arriba se cambia solamente, en vez de usar el total de las instancias, en vez de usar el 107, ocupo la suma de la diagonal principal, ¿vale? Entonces acá abajo uso el total, 107, y acá arriba uso la suma de la diagonal principal, ¿vale? Y de esa forma calculo el K. En este caso, la multiplicación, esa que yo decía acá, 28 por 28, más 31 por 30, etcétera, dividido por 107, dio 28,1. Entonces ese número es el azar. Quiere decir que debido al azar, 28,1 píxeles de mis 107 debieran ser correctamente clasificados, solamente debido al azar, ¿vale? Y para calcular el K, entonces pongo, acá arriba pongo la suma de la diagonal principal, 23 más 24 más 12 más 26, menos el azar, 28,1, dividido por 107, que sería el total, menos 28,1. Eso da un total de 0,72, ¿vale? Ese valor, 0,72, nos indica que el modelo es relativamente bueno, ¿vale? Aquí voy a leer el párrafo que aparece abajo. Valores cercanos a 1 indican que un modelo es muy bueno. Por ejemplo, si me da un valor, eh, asumamos que me da 1. Me dice, lo que me está diciendo que si da un valor 1 es que mi modelo es perfecto, o sea, clasifica correctamente, correctamente todos los píxeles que estoy considerando en mi modelo de clasificación, ¿vale? Em, ojo, ¿cuándo va a dar 1 esto? Va a dar 1, el K va a dar 1 cuando esta suma de mi diagonal principal sea igual a 107, o sea igual al total de mis instancias, ¿vale? Entonces el 1 en realidad me está diciendo de que el total de mis instancias está siendo clasificada correctamente en la diagonal principal, o sea, la suma de esta diagonal principal es igual al total de mis instancias. Eso quiere decir que acá irían solamente ceros, ¿vale? Ceros y ceros. Entonces ahí mi modelo está perfecto. Valores cercanos, en realidad sobre 0,5, indican que el modelo es reguleque, pero funciona, ¿vale? Y valores menores a 0,5 indican que mi modelo en realidad, comparado con el azar, en realidad no me está prestando un gran beneficio, ¿vale? Entonces, este índice lo que hace entonces es comparar el modelo de clasificación con un modelo azaroso hipotético, ¿vale? Ya. Ahora, otra pregunta, pero ¿puede afectar mi distribución de datos de entrenamiento y o de validación a la evaluación del modelo? Sí, voy a leer esto por si acaso. Sí, en general se pide que el número de muestras, instancias o regiones de interés de cada una de las clases sean similares, lo que hablaba hace un rato. A esto se le denominan datos balanceados. En el caso de que el número de ROIs o regiones de interés de las clases no sean similar, tendremos datos desbalanceados. Esto puede provocar que el modelo tienda a clasificar mejor las clases con más datos, y además que a la hora de evaluar un modelo se tienda a no considerar la respuesta del modelo en las clases menos representadas. Para abordar esto, en la evaluación de los modelos se puede usar el método adicional del F-score.
Ya, entonces esta es la última métrica que vamos a ver, en donde tiene los dos nombres, en donde es una medida que combina las ventajas y desventajas de la precisión y la sensibilidad. Recuerden que la precisión era la que estaba en la columna y la sensibilidad la que estaba en la fila, es la que se mostraba acá al final. Y genera un solo número que refleja la bondad de un clasificador en presencia de clases no representadas adecuadamente. Entonces esto lo que hace es tratar de incorporar un poco las clases que tienen pocas instancias, ¿vale? Y después de esto voy a explicar un ejemplo que ahí les va a quedar claro. La ecuación de abajo es la forma más simple en donde se le da el mismo peso a la precisión y a la sensibilidad, que es esta. Si se fijan, es bien simple, en donde tengo 2 por la precisión por la sensibilidad partido por la suma de la precisión y la sensibilidad, ¿vale? Y recordar que la precisión y la sensibilidad nosotros ya las teníamos calculadas acá, ¿vale? La ecuación de abajo es la forma completa, en donde se usa un factor beta, el cual si es mayor a 1, le entrega mayor importancia a la precisión que a la sensibilidad. Entonces, la ecuación de abajo, o mejor dicho, la ecuación de arriba, la que trae un 2, es la simplificación de la ecuación de abajo, debido a que si reemplazo el beta por un 1, arriba me quedaría, aquí me quedaría 1 más 1 al cuadrado, o sea 2, y abajo me quedaría 1 al cuadrado, pero 1 en realidad en una multiplicación uno lo puede sacar, ¿vale? Entonces quedaría la ecuación de arriba. Eh, Se usa la ecuación de abajo, la ecuación original, cuando uno quiere darle más importancia a la precisión o a la sensibilidad, ¿vale? Entonces, ¿dónde radica eso? En el hecho de que si sumo o si aumento, voy a esperar, es que no me deja, si aumento el valor de beta, si se fijan en el denominador, aumentaría el valor que está multiplicándose por la precisión, no así por la sensibilidad, ¿vale? Entonces ahí le estaría dando más importancia, por así decirlo, a mi precisión, ¿vale? Pero en general van a ocupar esta ecuación de acá en donde le da el mismo peso. Pero una ventaja que tiene esta métrica es que uno efectivamente puede manejar eso. El F-score se calcula para cada una de las clases y luego se puede integrar promediando las diferentes F-score en un resultado final. Esta forma es la más simple, aunque sigue ponderando de la misma forma las diferentes clases. Una opción adicional es ponderar cada clase por el número de instancias por cada columna. ¿A qué me refiero con esto? Es que si se fijan, si utilizo esta ecuación, voy a subir, estaría calculando un valor de F-score para cada una de mis clases, porque cada clase tiene un valor de precisión y un valor de sensibilidad. Un valor de precisión, otro valor de sensibilidad. Entonces, si yo lo calculo tal cual, estaría calculando un F-score para cada una de las clases. Ahora, para generar el F-score de toda la clasificación, lo que se hace es, en general, se hace el promedio, se calcula el promedio del F-score para cada una de las clases. ¿Vale? Pero si yo quiero ponderar incluso ese promedio, yo puedo efectivamente hacer el promedio ponderado, ¿vale? Y lo puedo ponderar por el número de instancias de cada una de esas clases. De manera que el que tenga más instancias va a pesar más que el que tiene menos instancias, ¿vale? Em, pero también lo puedo dejar tal cual y solamente puedo calcular la ponderación por la precisión o la sensibilidad. Em, y ya. Claro, ahí no puse, me faltó poner el grafiquito acá, pero en todo caso lo explico más abajo. ¿Cuál debo usar? En general se recomienda usar más de un método de validación, ¿vale? Entonces usted, quizá en el ramo falta tiempo para hacer el uso de los tres, pero generalmente cuando usted evalúa en un método de clasificación tiene que usar
ojalá los tres métodos que acabamos de ver, porque cada uno entrega información diferente. Si yo evalúo solamente con la exactitud global de la matriz de confusión, estaría dejando fuera algunas consideraciones, ¿vale? Eh, y eso lo voy a explicar acá. Ya, fíjense en estos datos. Estos datos son unos que generé de manera intencional para mostrar lo que quiero mostrar. Esta es la matriz de confusión, en donde, si se fijan, ahora le puse nombre a las clases: suelo desnudo, cultivo, bosque y urbano. Suelo desnudo, cultivo, bosque y urbano. Acá está la referencia arriba, y en la fila está la estimación, ¿vale? Entonces, se fijan, acá, por ejemplo, suelo desnudo, el modelo me clasificó 100 píxeles correctamente clasificados, 3 los tiró para cultivo, 3 para bosque y 20 para urbano, ¿vale? Total 126. Con tal que hice todos los cálculos de precisión, sensibilidad, y si nos vamos acá a ver la exactitud global, dice que tiene un valor de 0,80, de 80%, lo cual es bueno, ¿vale? Entonces uno ve ese valor y dice, perfecto, mi modelo anda bien. Incluso si calculo el valor kappa, me da 0,72, lo cual también es un buen valor dentro de lo que uno puede observar en el valor kappa, ¿vale? Pero cuando calculo el F-score me da un valor de 0,65. Entonces ahí uno podría como prender una luz de alerta y uno puede decir, chuta, ¿por qué el F-score es tan bajo? ¿Vale? Eh, y ahí uno tendría que revisar nuevamente, y si miramos hacia arriba, fíjense en la fila de urbano. Entonces el modelo de clasificación me clasificó urbano, pero no clasificó ninguno en suelo desnudo, perfecto. No clasificó ninguno en cultivo, perfecto. No clasificó ninguno en bosque, perfecto. Clasificó uno en urbano. Y si uno calcula la precisión de esa clase, tiene que 1 dividido por la suma, que el total es 1, me daba 1. Entonces la precisión de mi urbano es 100%. 100% de precisión. Pero, si miro la sensibilidad, fíjense que en realidad en mis datos de referencia yo tenía tenía en total 61 píxeles que eran de mi clase urbano. 20 fueron clasificados erróneamente como suelo desnudo, 20 erróneamente como cultivo, 20 erróneamente como bosque. Solo uno fue correctamente clasificado como urbano, del total de 61. Entonces mi sensibilidad es bajísima, muy pobre, de un 2%. ¿Vale? Pero pese a eso, y fíjense que el error por omisión entonces sube a un 98%. Pero pese a eso, mi evaluación de de mi modelo de clasificación es de un 80%. ¿Eso por qué pasa? Porque dentro de en mi modelo de clasificación, pasó de que mi modelo clasificó muy poquito de urbano. Muy pocos píxeles dentro de mi imagen la clasificó como urbano. De hecho, un solo píxel lo clasificó como urbano. Y justo ese píxel que clasificó como urbano correspondía a la clase que correctamente era urbana. Entonces, este 100% es un falso 100%, ¿vale? ¿Por qué? Porque la realidad era que en mi imagen habían muchos píxeles urbanos, habían 61, o sea, considerando el total el resto, 61, pero solamente uno fue clasificado correctamente, ¿vale? Entonces, este valor tiende a subestimar o a no considerar en realidad la sensibilidad y la precisión, sino que simplemente se tiende a ir más por el valor general. Y más aún, en realidad, más que eso, es que fíjense que el resto de mis clases tiene 115 instancias, 130 instancias, 156 instancias, y mi urbano solamente 61 instancias. Entonces, sumado a eso, más aún, hay mis datos no están balanceados, ¿vale? Hay menos instancias de mi clase urbano
que de las otras clases, ¿vale? Entonces, esto no lo detectó la exactitud global de la matriz de confusión, no lo detectó tampoco el índice kappa, pero sí lo detectó el F-score, ¿vale? Entonces, por eso es importante usar las tres métricas, las tres indicadores, pero también es importante observar esta matriz de confusión, ¿vale? Entonces ustedes cuando la generen, denle una vuelta y miren al menos los valores de sensibilidad y de precisión para no pillarse con sorpresa, ¿vale? Finalmente, también es importante mencionar de que, em, a ver, quizás no es correcto lo que voy a decir, pero es posible un poco maquillar los resultados o manejar en realidad, manejar los resultados de mi evaluación cuando uno tiene el set de entrenamiento y de validación son muy similares. ¿A qué voy con eso? Supongamos que ustedes dibujan polígonos, regiones de interés de entrenamiento, dibujan varias, qué sé yo, 50. Y para la validación también dibujan áreas de entrenamiento, pero las dibujan justo al lado o muy cerca de donde están mis regiones de validación. Entonces, con eso, la respuesta espectral en realidad de mis clases van a ser similares. Entonces, lo que va a pasar es que para el modelo le va a ser relativamente fácil reconocer esa clase y después validarla correctamente como clase, porque en realidad la respuesta espectral de esos polígonos que están uno al lado del otro van a ser similares, ¿vale? Pero cosa distinta es si yo tomo regiones de interés en condiciones diferentes, ¿vale? Entonces, la gracia de generar un modelo de clasificación es que este modelo de clasificación pueda clasificarme correctamente condiciones en las cuales no necesariamente van a ser similares o iguales a mi área de entrenamiento, ¿vale? Em, lo mejor es hacerlo de manera aleatoria, ¿vale? Eso chicos, creo que ya esa era la última. Sí. Igualmente quería mostrarle todo esto yo lo hice en un Excel, entonces ustedes también les recomiendo que ustedes también hagan el ejercicio de generar lo que acabamos de ver en un Excel para tenerlo como referencia y lo guardan ustedes y después de manera que si ustedes tienen que sacar estos índices, recuerden que esto no solamente se aplica a teledetección, ¿vale? En cualquier otra área ustedes le pueden pedir también evaluar una clasificación. Tengan algo a la mano y ya tengan las ecuaciones listas de manera que luego solamente reemplacen y ajusten un poco los valores, ¿vale? Em, eso, muchas gracias.